Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente estar delante de la presencia de Dios. Es un honor, un privilegio gozar de su presencia. Es una bendición sobrenatural porque Él es sobrenatural en nuestras vidas. Hoy estamos celebrando. Hay fiesta en los cielos y hay fiesta aquí en la tierra. Y estamos celebrando 2 años que estamos predicando la palabra de Dios en el aire, a través de Facebook, a través de radiokm.net y a través del canal 707 TV. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a todas aquellas personas que sintonizan, que nos sintonizan a través de estos medios de comunicación para que usted y yo podamos comprender y entender lo que Dios quiere de nosotros. Hoy es un día muy especial. Así es que, hermanos, Dios quiere hablar a tu vida y a mi vida. Quiere hablarle a todo el mundo, a todos los hombres, porque Él ha determinado un día en el cual nosotros vamos a dar cuenta. Pero hoy es bien importante que cuando escuchemos la palabra de Dios pongamos mucha atención, porque entonces Dios te pondrá atención a ti. Lo que tú le pidas, Él va a contestar. Pero especialmente debemos de caminar conforme a la palabra. Por eso es que el tema de ahora es y se llama el pecado que mora en mí. Usted y yo debemos entender y comprender que el pecado que está morando en nosotros tiene que desaparecer, tiene que salir de nuestras vidas. Por eso vamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. 7 es el número perfecto de Jehová, el número que Dios tiene para cada uno de nosotros, para bendecirnos, para arrancar de nuestra vida todo lo que es y se llama pecado. Capítulo 7 de Romanos y versículo 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo, dice Jesús a través de Pablo. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien,
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi Dios, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos esta mañana que seas tú limpiando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, y que todo espíritu que nos lleva a la ley del pecado sea quitado de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Límpianos, purifícanos, santifícanos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y el poder a ti. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender y comprender lo que tú quieres hacer. Llévate cautiva la cautividad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Miren, Dios habla a nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de visiones, nos habla a través de sueños, nos habla a través de la profecía, de un profeta, de un pastor, de un evangelista, de un maestro en la palabra. El Señor nos habla de diferentes maneras, porque Él tiene una multiforme sabiduría para podernos hablar a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Así es que hoy, esta mañana, el Señor nos está hablando a todos. Y dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. Oiga, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo nos está hablando y nos está enseñando que él codiciaba, tenía la codicia en su corazón, en su mente y en su alma, bien arraigada, bien pegada a él. Y eso, delante de los ojos de Dios, dice que es pecado delante de sus ojos. Y no solamente la codicia, sino que también el enojo, la ira, la gritería, la contienda, la brujería, la hechicería, y todas esas cosas que es la idolatría. También es pecado que el hombre se meta con hombre y que la mujer se meta con mujer. Eso se llama abominación delante de los ojos de Dios. Aquellas mujeres que en su corazón ha nacido o ha crecido el sentir de abortar a su hijo, también es pecado. Es muerte. Y esa muerte la está inundando porque no tiene la luz en su corazón, porque no tiene la presencia de Dios en su vida. Dios, cuando nos hace y nacemos a través del vientre de nuestra madre, bendito el vientre de nuestra madre que nos trajo a la vida, a esta tierra. La bendecimos en el nombre de Jesús a todas nuestras madres, porque si no fuera por ellas, usted y yo no estuviésemos en este lugar. Bendito Dios que las usó para traernos a esta tierra, también a nuestros padres, que ellos pudieron insertarnos en el vientre de nuestra madre. Dios los usó para poder traer la vida a nuestra vida, para traernos con vida a esta tierra. Dios les bendiga grandemente. Es bendito
Bendecimos a los padres, bendecimos a las madres. Es bien importante bendecirlas. Bendecimos a la nación santa de Israel, que ellos han cuidado de esta palabra preciosa, de este manual de vida para cada uno de nosotros. Oh, sí. Cada vez que nosotros bendecimos a Israel, el Señor nos bendice a nosotros y derrama bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras vidas. Si tú odias a los judíos, si tú odias a los israelitas, estás peleando contra Dios. Estás peleando contra el Creador de los cielos y de la tierra y que nos creó a nosotros también. Él es nuestro dueño, Él es el que nos hizo a cada uno de nosotros y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Bendito Dios. Por eso Él quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad, que Él quiere que nosotros caminemos como Él caminó aquí en la tierra, como Jesús caminó aquí en la tierra, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, predicando la palabra, enseñándola. Dios quiere que enseñemos la palabra, que apliquemos la justicia, que seamos santos, que caminemos en la abundancia de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su generosidad. Pero no podemos hacerlo porque caminamos en la carne. Y Pablo dice que él no hubiera conocido el pecado si no hubiera conocido la ley, si la ley no lo señalara, él no hubiera conocido el pecado. Pero él dejó sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos para que los cumplamos aquí en la tierra. Tú y yo debemos de cumplir la palabra de Dios como Él manda. Y como Él manda en este lugar, usted y yo debemos de ser obedientes. Porque si yo camino en la carne, estoy vendido al pecado. Pero Cristo dio su sangre, dio su vida para comprarte a ti con su sangre y para comprarme a mí con su sangre. Bendito Jehová de los ejércitos que mandó a su Hijo para salvar tu vida del pecado, para salvar mi vida del pecado y llevarnos a un lugar que estábamos llenos de delitos y pecados, en tinieblas, a un lugar espacioso, grande, lleno de luz, la luz admirable de Jesucristo. Es bien importante que tú seas luz en medio de las tinieblas. La gente no quiere venir a Cristo por el pecado que hay en su corazón, por el pecado que está inundando su mente, por el pecado que está inundando su alma. Tú debes de ser limpio, purificado y santificado por el poder de la palabra, por el poder de su sangre que fue derramada en la cruz. Ahí cuando Él estaba muerto, la sangre fue derramada totalmente. Fue vaciado su cuerpo de sangre. Se quedó sin una gota de sangre. Aún lo que tenía en su corazón, esa gota, lo último de agua y lo último de sangre, cuando es atravesado su costado y sale la lanza, que sale con esa gota de agua y esa gota de sangre, ahí naces tú y yo como la iglesia de Jesucristo. Como Eva nace de Adán, de su costado, así nace la iglesia, del costado de Jesucristo. Del primer Adán nació Eva, del segundo Adán nace la iglesia, que eres tú y que soy yo. Ahí nacemos nosotros como iglesia, como hijos y amados de Jesucristo, de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Ahí nacemos. Por lo tanto, el pecado que mora en nosotros tiene que ser quitado de raíz, porque el precio que Cristo pagó por nosotros fue su muerte en la cruz. El precio que debemos de pagar nosotros ahora es clavar nuestra carne como Él lo hizo en la cruz. Cuando Cristo dice que nosotros lo busquemos a Él y que lo sigamos a Él,
tome su cruz y sígame. No es para que usted ande cargando todo el tiempo la cruz, es para que usted aprenda lo que Cristo hizo con esa cruz. Lo que hizo fue llevarla, cargarla por un tiempo, por un periodo de un par de horas a ese lugar, al monte de la calavera. A ese lugar debemos de llevar nuestro mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos que están llenos de pecado y clavar la carne en la cruz. Cuando nosotros clavamos la carne en la cruz, ahí muere el pecado, ahí mueren los deseos de la carne, ahí muere lo que debe de estar muerto delante de los ojos de Dios y resucitamos con un cuerpo vivificado, ya como no en carne, sino en el espíritu. Porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, no en la carne, no en los deseos de la carne. Porque en los deseos de la carne, Pablo dice que Él no hubiera conocido el pecado, sino la ley lo señalara. Y el Señor te ha dicho: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es a quien tú estás adorando? ¿A Satia Saibaba? ¿A Monseñor Romero? ¿A quién estás adorando? El Salvador acaba de cometer un gran pecado delante de los ojos de Dios. El Vaticano lo acaba de aprobar. ¡Qué barbaridad! No tienen conciencia, no conocen la palabra de Dios, son ignorantes verdaderamente. Ese se llama idolatría. Estamos idolatrando a un hombre que ya está muerto. Y mi Cristo vive. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. ¿A quién estás adorando verdaderamente? Si tú estás adorando a Monseñor Romero y dices que amas a Cristo, te conviertes en un adúltero espiritual, y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Solo Cristo, solo a Jesucristo, solo al Padre, solo al Hijo, solo al Dios Espíritu Santo podemos adorar. De allí a nadie más. Está establecido por Dios. Está establecido que nosotros solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. No tiene otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podéis ser salvos. No hay otro. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué es lo que no podemos razonar? ¿Por qué no lo razonamos y lo entendemos de una vez por todas? Porque estás lleno de pecado. Pero el Señor dio su vida por ti y por mí para librarte de esa idolatría, para librarte del enojo, porque te estás enojando, pero Dios te dice: no te enojes. Dios es bueno, grande en misericordia, grande en su amor. Por eso es que Dios quiere que todos los hombres, que todas las mujeres de la tierra, que todos los niños, que todas las niñas, que todos los ancianos lo busquemos a Él. Nos apeguemos a su palabra, que amemos su palabra, que lo amemos a Él. Pero si tú no tienes amor para Dios, ¿cómo puedes decir que tú lo amas si ni siquiera lees la Biblia? No puedes demostrar el amor a Dios si tú no lees la Biblia. No le puedes demostrar a Él que tú lo amas si no lees su Biblia. Si no le preguntas a Dios si lo que estás haciendo es correcto. Si no le preguntas a Dios cómo está tu vida. Óigame, hermano, amigo, todo aquel que me escucha. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir.
Debemos de cambiar nuestra vida, la forma en que nosotros hemos estado viviendo desde que nacimos hasta esta fecha. Lo que nos han enseñado no sirve si no está haciendo la voluntad de Dios, si no está caminando conforme a su voluntad, porque el pecado que mora en mí debe desaparecer. Amén, hermanos. Cristo dio su vida por ti y por mí. Cristo derramó su sangre por ti y por mí, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos y arrancar de nuestro corazón el pecado. Cuando tú no puedes perdonar a alguien, cuando tú dices, yo odio a esa mujer, cuando tú dices, yo odio a ese hombre, cuando tú dices, yo odio a los cristianos evangélicos, tenés odio en tu corazón y ese se llama pecado. Oílo bien. Tú no puedes odiar a nadie. Dios dice que el odio debe desaparecer de tu mente, de tu corazón, de tu alma y de todo tu ser. Ya no odies más. Es pecado delante de los ojos de Dios. Y si tú sigues con ese odio, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es más importante? ¿Servirle a los hombres o servirle a Dios? Lo más importante es servirle a Dios. Por eso yo le estoy sirviendo a Dios. Yo estoy hablando de su palabra porque Él me ha traído a sus pies con amor, con dulzura, con paciencia. Porque Él es bueno. Él es más dulce que la miel. Pero tú no vienes a Él porque tienes miedo. Yo no sé qué me va a suceder. Y es que algunos han buscado a Cristo y han ido a parar locos al psiquiátrico. Hermano, amigo mío, Dios tiene el poder para no caigas en esas situaciones. No es necesario que vayas a ese lugar. Si desde el momento en que tú buscas la brujería, desde el momento en que tú buscas la hechicería, desde el momento en que tú buscas que te lean las cartas, desde el momento en que tú buscas que te lean las manos, desde el momento en que tú buscas usar la ouija, ya estás loco. Saúl fue delante de una hechicera para que llamara a Samuel. Esa se llama brujería. Consultar a los muertos. La consulta a los muertos se llama abominación delante de los ojos de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Recapacita, cambia, entiende de una vez que ese te va a llevar al infierno por no buscar a Cristo. Estás vendido al pecado. El diablo te está ministrando, te está llevando cautivo a ese lugar, a ese lago de fuego y de azufre, que es la segunda muerte, dice la palabra. Pero Dios es vida y vida en abundancia y vida eterna. Dice el Señor, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú, pero yo te recomiendo, dice el Señor, que busques la vida, que escojas por la vida. Deja ya la maldición. Apártate de la maldición. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él apartó la maldición que estaba en mi vida. Él quitó todo el pecado que había en mí y todo lo que me acechaba y todo lo que me maltrataba y todo lo que me aborrece y todo lo que me maldicen. Dios esas cosas las convierte en bendición en mi vida. Dios me está bendiciendo de una manera sobrenatural por llevarte a ti el conocimiento de la palabra de Dios. De manera que la ley es verdad y es santa. La palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios es santa. Por eso se llama la Biblia santa. Los libros
santos, los libros sagrados. Debemos de aprender de este libro sagrado. No hay otro libro sagrado. Este es el único. Este es el único al cual nosotros debemos de inclinar nuestros ojos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto nuestros ojos en la palabra, leyendo la palabra, porque la palabra es luz para nuestros pies, es luz para nuestra alma, es luz para todo nuestro ser. Sal de ese espíritu de muerte y ven al espíritu de la vida, al espíritu de la luz que se llama Jesús de Nazaret, Yahshua el Mesías, Yeshua el Mesías. A él debemos de venir, a Jesús el Mesías, al Padre eterno, Padre de las luces, al Padre que da sus dádivas, el único que nos da sus regalos, se llama Jesucristo. Oh, sí, Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial. Oiga lo que dice acá. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Todo lo que Dios ha determinado para tu vida y para la mía es santo, es justo y es bueno. Qué maravilloso es Dios. Qué bendición estar llevando una vida santa. Qué bendición es que nosotros caminemos en su justicia. Qué bendición es que cuando nosotros caminamos en su santidad y aplicamos su justicia, todo es bueno. Y todo lo que está fuera de la palabra de Dios es malo. Si usted no está haciendo las cosas de la palabra de Dios, está haciendo mal. Jesús le dijeron, maestro bueno. La respuesta de Jesús fue, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno que está en los cielos es mi Padre Celestial. ¿Por qué dices tú que eres bueno? ¿Por qué te autodeterminas que tú eres bueno? Nadie es bueno, mi hermano. Nadie aquí en la tierra es bueno. Ni Jesús dijo que era bueno. Entonces, ¿cómo puedes llamarte tú bueno? Debemos de cambiar nuestra forma de pensar, debemos de cambiar nuestra forma de hablar, debemos de cambiar nuestra forma de caminar, debemos de caminar rectos y derechos, con integridad delante del rostro de Jesús, delante del rostro del Padre, sin corrupción en nuestra mente, sin corrupción en nuestra alma, sin corrupción en nuestro ser. Pero tú dices que eres una gran eminencia y corrupto. No entrarás en el reino de los cielos. Por mucho que tú te santifiques, por mucho que te bañes con lejía, por mucho que te bañes con rizo, por mucho que te bañes con un buen jabón, los pecados no se te quitan. El único que puede quitarte los pecados se llama el Cordero y el León. Santo. El Cordero Jesucristo y el León de la tribu de Judá. Oh, santo, santo, santo. Debemos de ser como corderos delante de Él y como leones delante de Él, porque Él es el que mora en mí. Ya el pecado ya desapareció, el pecado desaparece de mi vida, porque Él viene a vivir en mi vida y hace que el pecado que mora en mí desaparezca. Pablo estaba sufriendo por eso, porque dice aquí en el 16, en el 15, por más 14, porque sabemos que la ley es espiritual, esta ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Cómo estás viviendo la palabra? ¿En el espíritu o en la carne? Si estás viviendo en el Espíritu, gloria a Dios. La bendición sobrenatural en tu vida vendrá y va a seguir desde aquí
para siempre, para la eternidad. Mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Si estás viviendo en la carne Cristo condenó al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Quiere decir que yo conociendo la ley no la hago. Quiere decir que yo conociendo los 10 mandamientos de Dios, ninguno hago. No robarás, no matarás, no hablarás falso testimonio de tu hermano. O sea, le abunda el chisme. Matamos con la lengua, destruimos con la lengua las obras de Dios. ¿Cómo estás viviendo la palabra? Debemos de cambiar nuestra forma de vivir. Debemos de cambiar nuestra forma de actuar. Debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Ya debemos de dejar el espíritu del aire que gobierna tu mente y tu corazón. El espíritu de la brujería, de la hechicería, de la adivinación. Ese espíritu debe desaparecer de tu vida, de tu alma, de tu mente. Porque si tú sigues consultando a eso, seguramente vas a ir a parar al infierno. Porque eso está establecido, ese es el pago para todos aquellos que adoran a Satanás y que buscan a Satanás. ¿Estás dispuesto a pagar el precio e ir al infierno? ¿Estás dispuesto a servirle a Satanás, que paga mal? ¿Paga con el infierno? Dios nos libre de esa maldad. Dios nos libre de ese pecado. Dios nos libre de esa maldición generacional. Por eso es que cuando un niño nace, le ponen nombre, lo registran como un nombre de varón, porque lo que le dio fue el sexo. Y el sexo que tenía ese niño era el sexo de un hombre, no de un género. El género es el invento del hombre para que la gente que está siendo hombre, que dice que es mujer, la acepten como mujer. Y eso es un grave error delante de los ojos de Dios. Eso se llama abominación. Es abominable. No es el abominable hombre de las nieves, no. Ese no es. Es cuando usted hace cosas hombre con hombre, mujer con mujer. Ese es el hombre de las nieves. Esa es la abominación delante de los ojos de Dios. Oh, santo de la gloria. Y usted aprueba eso. Óigame. La ira de Dios está sobre usted. La ira de Dios está sobre todos aquellos que aprueban eso. La ira de Dios se desata sobre todas aquellas personas que están aprobando los afeminados y las mujeres que se echan con mujeres. ¿Cómo lo llaman? Lesbianas. Ese es vivir una vida falsa. Es un error grave en tu vida. Hoy es el momento que debe de cambiar y decir, yo nací hombre, yo nací mujer, porque cuando te asentaron ahí en el libro de la alcaldía o del lugar encargado que registra a las personas naturales, dice, nacido hombre. Y del nombre que le ponen es nombre de hombre. Ay, pero ya grande se cambia el nombre y se pone uno de mujer. Error. Igual que las mujeres que quieren abortar. Allá andan, yo veo aquí en El Salvador, que las mujeres quieren que les aprueben el aborto. Maldición se llena
en El Salvador, si aprueban eso, maldición cae sobre el Estado, sobre la nación que aprueba la muerte de los niños. Es una grande maldición que Dios les manda. Por eso les llega grandes huracanados. Por eso les llega grandes inundaciones. Les llegó el diluvio. Por eso cae sobre ellos grandes rocas de hielo. Porque están malditos. Les cae la peste que cayó sobre Egipto, las 7 plagas. Debemos de cambiar nuestra forma de vivir, debemos de cambiar nuestra forma de actuar, debemos de caminar conforme a la palabra de Dios, porque si usted sigue en pecado, seguramente morirá. Y es la segunda muerte, tiene 2 muertes, la muerte de la carne y la muerte espiritual, que es la segunda muerte, y va a parar al lago de fuego y azufre, como dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 9. Oigan, Apocalipsis 9, 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Oigan, así como cuando usted está horneando el pan, ¿verdad? En ese horno de madera, ¿verdad? De lodo, y ahí mete, ¿verdad? La madera que está cortado para darle fuego. El horno del pozo. Y el humo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. La langosta es la que se come todo. La langosta es la que destruye todas las cosechas. Esa langosta es porque vives escasamente, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y como tienen poder los escorpiones de la tierra, ¿cuántos dicen, ay, que les duele la pierna, que les duele la rodilla, que no pueden caminar porque les duele la rodilla? ¿Cuántos no pueden caminar porque le cayó un dolor en la espalda? Es porque le llegó los aguijones del escorpión. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Mire, solo dañan a los hombres. El diablo no está dañando la naturaleza, sino al hombre. Y el hombre es el que daña la naturaleza. El hombre vive en pecado, no vive en santidad. Por eso le llegan todas estas cosas. Oiga, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Pregunto, ¿qué es el cáncer en el cuerpo del hombre? Es un tormento, hermano. Está atormentado. ¿Qué es la diabetes en el hombre y en la mujer? Está atormentado. ¿Qué es el SIDA en el hombre? Es un tormento. Está atormentado porque no hace la voluntad de Dios y no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso le llega el tormento a todas las naciones, a los hombres, a las mujeres, aún a los niños, por el pecado del hombre, por la maldad que hay en el hombre, por la maldad que hay en el corazón del hombre. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Una picada de escorpión duele. Hasta la lengua se le duerme. A algunos se le duermen las manos, a otros se le duermen los pies, a otros se le duerme el cuerpo. Está siendo atormentado por escorpiones. La palabra es clara, porque no quiere vivir la palabra de Dios y quiere seguir viviendo en la carne. Y como quiere seguir viviendo en la carne, tiene un aguijón. Ahí está el aguijón de Pablo,
que él decía que tenía un aguijón, el aguijón del escorpión. Cristo no tiene ningún aguijón, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Si usted vive en Cristo Jesús como Él manda, ningún aguijón tendrá. Amén, hermanos. Ninguna enfermedad tiene que estar en tu vida. Tiene que salir de tu vida la enfermedad. Tiene que ser sano, porque por las llagas de Jesucristo fuimos sanos, salvados de todo eso. Hace 2018 años el Señor dio su vida por nosotros y dice que Él se llevó toda dolencia, toda enfermedad y que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí en esa cruz, tú y yo debemos de ser y crucificar nuestros deseos de la carne en la cruz para que seamos sanados por parte de la palabra de Dios, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de recibir la sanidad de parte de Dios, clavar todos nuestros deseos carnales en la cruz y vivir como Él manda, vivir como Él nos ha mandado para que nosotros podamos entender y comprender lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Él quiere que seas como Él. Él quiere que nosotros seamos perfectos para Él, como Él mandó. Ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Usted y yo debemos de ser perfectos para Cristo. Si usted dice que solo Cristo fue perfecto, óigame, le voy a decir algo. Esa es una excusa para no hacer la perfección de Dios. Y Dios no nos ha mandado a ser imperfectos, nos ha mandado a ser perfectos. Es una orden, un mandato que usted y yo debemos de cumplir. Amén, hermanos. Debemos de cumplir la palabra de Dios. Debemos de caminar en santidad, ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si usted no camina en santidad, dice la palabra de Dios, que ninguno verá a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Amén, hermanos. No soy yo. Cristo lo dice. Pablo lo dice en sus cartas. Usted y yo debemos de vivir en santidad. Santiago lo dice, que debemos de vivir en santidad. En Deuteronomio dice Dios, 18:13, sed perfectos. Da la orden. En toda la Biblia está. Debemos de vivir en santidad. Amén, hermanos. Vamos a Isaías, capítulo 4, versículo 26. Qué bonito. Isaías, capítulo 4, capítulo 5, versículo 26. Isaías, capítulo 5, versículo 26. Oiga lo que dice el Señor. Alzarás pendón a naciones lejanas. Alzarás bandera. Pendón es la bandera. Debemos de alzar la bandera de Cristo. Esa es nuestra nación. Esa es nuestra ciudadanía. Levantemos la bandera de Cristo. Levantemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Debemos de levantarnos temprano a orar a las 3 de la mañana. Levantar pendón es eso, levantar la bandera de Cristo a las 3 de la mañana, porque Él es mi Salvador a las naciones lejanas. Y silbará al que está en extremo de la tierra. Oiga, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Él va a llamar, Él te va a llamar, Él te va a despertar temprano, Él va a hablarte temprano, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. Él te va a silbar y te va a decir, levántate. Hoy es el momento que debes de levantarte con mi poder, con mi autoridad y hablarle a todas las naciones, interceder por ellas para que se levanten en Cristo Jesús, para que el cielo baje a la tierra, para que la nueva Jerusalén llegue a tu vida y a mi vida. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. ¿Por qué estás cansado? Ahí anda cantando esa canción que dice, cansado del camino. ¿Está cansado de Jesucristo? Tanto que me hablan de Cristo. A eso nos ha mandado el Señor.
y que no estés cansado de Él. Ninguno se dormirá. No te duermas cuando Cristo te despierta en la mañana. No se dormirá. Tienes que levantarte, tienes que orar y tienes que leer la palabra. Ni le tomará sueño. No te va a llegar el sueño, porque Cristo te va a mantener despierto, te va a dar fuerzas y no vas a estar cansado. A ninguno se le desatará el cinto, dice, de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Oiga, por eso que Juan, al que le llaman el Bautista, dijo que él no era capaz ni de desatarle las correas de sus sandalias, porque están bien sujetas, está bien ceñido en la palabra. Cristo estaba ceñido en la palabra, sus vestiduras fueron cambiadas, sus vestiduras y las mías deben de ser cambiadas. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos perecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. Y su rugido será como de león. Él es el león de la tribu de Judá. Rugirá a manera de leoncillo. Crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Nadie puede quitar lo que es tuyo. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Usted y yo debemos de mantenernos en oración, debemos de mantenernos en lectura de la palabra. Usted y yo debemos de adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Por eso, el pecado que mora en mí debe desaparecer de mi vida y de tu vida, y solo puede llevarse a cabo levantando la bandera de Cristo. Hoy es el momento, dice el Señor, en que tú debes aceptar a Cristo en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Haz esta oración conmigo. Dios te ha hablado. Señor Jesús, perdona mis pecados hoy. Me arrepiento de haber pecado contra ti y contra mi Padre Celestial. Límpiame de todo pecado. Inscríbeme en el libro de la vida y sé mi Dios para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos abundantemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria.